Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este laboratorio que hoy nos acercará a toda la verdad acerca de los extraños sucesos que ocurrieron un septiembre de 1859, cuando el cielo se tiñó de rojo y el firmamento parecía venirse abajo. En el Madrid de mediados del siglo XIX, dos personajes opuestos nos conducirán hasta los dominios de una logia secreta, la de la Sociedad Hermética. Esta es, resumidamente, la apasionante historia que nos proponen los guionistas José Gil Romero y Goretti Irisarri en la novela Caen estrellas fugaces. Nuestra compañera Susana García Polo ha caído rendida por ella y nos adentrará en su apasionante mundo en la entrevista de hoy. Pero si hablamos de pasión, el artista con el que cerraremos hoy Artesfera es pasión pura, compromiso social, lucha obrera y sobre todo una de las mejores voces de nuestro país. El poeta y cantautor Manuel Gerena nos presentará su último disco, Manuel Gerena con Miguel Hernández, dedicado a la memoria del poeta de Orihuela cuando se cumplen 75 años de su muerte. En este 10 de octubre, que es un día tan complicado para España, tendremos la oportunidad de escuchar a uno de los luchadores históricos de las libertades y los derechos de los pobres en nuestro país, el gran Manuel Gerena. Os saludamos en el control de sonido Carlos Riola y Rita Sánchez y en la edición Lola Martínez Rojo. Comenzamos. Un misterio, una misión, el bien y el mal vuelven a la lucha en la trama de la novela Caen estrellas fugaces, la ópera prima de los guionistas José Gil y Goretti Irisarri. Como telón de fondo, el Madrid de mediados del siglo XIX, en una obra que emana costumbrismo por los cuatro costados. Sus autores analizan las claves de la novela con Susana García Polo. Algo se está preparando en las estrellas. Algo que acaba de estallar esta noche de septiembre. En Madrid, el Real Observatorio pone en marcha el lentísimo engranaje Repsol para estudiar el fenómeno. En otro observatorio, a las afueras de Londres, el astrónomo Richard Carrington examina asombrado el violento comportamiento del Sol. Una descomunal llamarada solar ha producido una aurora boreal como la humanidad no ha conocido antes. El fenómeno cubre la bóveda celeste. Sobre el telón nocturno se suceden oleadas de luz. Se agita bajo el universo una cortina de color sangre. La cruz del capitel de San Ginés, los pararrayos del Palacio Real, los del Prado, reciben estremecedoras descargas. Las líneas de telégrafo se cortocircuitan unas tras otras por todo el planeta. Sobresaltada por una de esas descargas, se asoma a la ventana una mujer solitaria y contempla la tormenta callada. Lo peor es el silencio, como si la tierra entera esperase encogida. ¿Dónde está la lluvia? ¿Dónde los truenos? Apenas silba una brisa grave, un eco siniestro recorre las calles desiertas a lo largo y ancho del mundo. La mujer estruja la cortina como sujetándose a la nada y se sienta a escribir un poema que le ayude a conjurar el miedo. Allá donde es de noche, la gente se ha refugiado en sus casas para no enfrentarse al latido de un cielo rojo que ha ocultado la luna. Creyentes de todo el orbe acuden inquietos a las iglesias, sinagogas y mezquitas, convencidos de que aquello es una terrible señal. Rezan porque las estrellas parecen estar descolgándose en el cielo y cayendo a plomo. En medio de una tormenta solar en la capital española, así se sitúa la trama de Caen estrellas fugaces, la novela que firman Goretti Irisarri y José Gil Romero y que ha publicado la editorial Suma.
una novela histórica de aventuras que nos introduce en la vida del Madrid del siglo XIX en pleno reinado de Isabel II. Los conocimientos y avances científicos se abren paso en medio de la superstición en una sociedad en la que la religión, el esoterismo, los circos de monstruos siguen fascinando y donde actúan también las agrupaciones secretas. Goretti y José, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de Radio Exterior de España en Prado del Rey. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias a ti. No sé, a mí me gustaría saber, supongo que será la primera vez que habéis escuchado algún fragmento de vuestra novela así de manera sonora. ¿Qué impresión os ha dado? Bueno, siempre es también la magia de la voz, ¿no? Que le da un tono diferente al que tú piensas en tu mente cuando escribes, y eso siempre es bastante fascinante. Es como si cobrase vida de otra manera distinta, como si escuchásemos otra obra, la verdad. Sí, además es muy rara, emocionante, ha sido muy bonito. Por eso mismo lo preguntaba, porque es cierto que cuando tú escribas, por lo menos a mí me pasa, tienes en la mente más o menos cómo sonaría y luego es real, cobra vida solo, sí, Parece que lo ha escrito otro, sí. Bueno, a mí me gustaría saber cómo os inspirasteis para hacer esta novela, el acontecimiento del que parte un poco toda la trama, este acontecimiento, este hecho histórico de lo que es la tormenta solar. A mí me ha llamado muchísimo la atención, yo no lo conocía. No sé cómo lo descubristeis y bueno, pues cómo surgió la idea. Bueno, es un fenómeno muy conocido astronómicamente porque ha sido la tormenta solar más fuerte registrada en la historia, en 1859. Y de hecho, el año pasado, Obama sacó un protocolo y la Comunidad Europea luego le siguió en lo mismo, de prevención, porque si ocurriera hoy en día esa misma tormenta solar, que fue un fenómeno, pues una erupción del Sol, una actividad inusual, sería un caos. En ese momento, en 1859, no hubo unas consecuencias graves, porque lo único que había tecnología era el telégrafo, se cayó el telégrafo. Pero si ocurriese hoy en día sería terrible porque dependemos mucho más de las comunicaciones, se caerían los satélites, habría grandes problemas de seguridad por las comunicaciones del ejército, bueno, sería un caos. Y bueno, ya te digo, estaba Estados Unidos preocupado oficialmente. Sí, básicamente se apagaría todo, o sea, cualquier cosa afectada con componentes electrónicos se apagaría. Y en esta época no ocurrió porque no había componentes electrónicos. Lo que sucedió fue que la gente asistió al fenómeno visual, ¿no? Digamos, ¿no? Estas auroras boreales que hubo a lo largo de todo el mundo. Y bueno, hubo algunas electrocuciones también con el telégrafo. Pero ¿cómo supisteis de este hecho? ¿A raíz de esta noticia de Obama investigasteis o ya es algo que conocíais vosotros? No, mira, nosotros necesitábamos, para marcar un punto de entrada en la novela, necesitábamos un referente, porque volvemos a lo largo de la novela, y en esta historia volvemos a este referente durante muchas veces, ¿no? Y necesitábamos un acontecimiento que fuera importante. Y bueno, pues documentándonos y buscando acontecimientos importantes llegamos a eso. Sabíamos que la novela queríamos que transcurriera en el siglo XIX y la enmarcamos en el 59 exactamente gracias a esta tormenta. ¿Cómo definiríais esta novela, ¿no? Porque es una novela pues que tiene como mucha mezcla, ¿no? de géneros quizá. Sí, en ese sentido, bueno, aunque es una novela del siglo XIX, está escrita por nosotros ahora, es bastante posmoderna, mezclamos mucho. No sabríamos definir si es una novela histórica, es una novela de intriga, es un thriller. Una novela de misterio, de aventuras, tiene ciertos toques de amor. Sí, es bastante moderna en ese sentido porque toca, no es un solo género, sino muchos géneros, ¿no? Tiene quizás también referentes no solo dentro de la literatura, que también, o sea, hemos intentado coger el espíritu literario de esa época, todo lo que es Becker, Poe, todos los autores románticos, pero también tiene muchos referentes cinematográficos. Nosotros, bueno, tenemos una formación de guionistas y aparte como espectadores nos gustan mucho estas nuevas series que se están haciendo
anglosajonas, de la HBO, etcétera. Entonces, digamos que del cine hemos robado mucho. Y también del cómic. inspiración. El cómic también ha sido una fuente importante porque nos gusta mucho el cómic a los dos. Y hay un poco de cómic en el tratamiento de los personajes, en cierto tipo de desarrollo de escena, cierto tipo de trama que es muy de cómic. Es muy interesante esto que apuntas. ¿En qué manera? Bueno, pues el cómic hace un cierto tratamiento que es diferente del cine y de la literatura, ¿no? Hace unos personajes que son muy icónicos, de alguna manera muy potentes, muy visuales. Se crean unos arquetipos que son interesantes porque a partir de los arquetipos le das fondo a los personajes, y eso es una cosa que hace muy bien el cómic, ¿no? Porque en el cómic tienes que representar al personaje visualmente, gráficamente, y no es como en el cine o en el teatro que tú tienes a un actor y de alguna manera el papel se adapta al actor para conseguir que el personaje funcione dentro de ese actor. Aquí no, aquí tú creas el personaje, lo creas tal y como tú lo quieres exactamente. Partiendo de cero le añades este rasgo, este dato, esta forma de caminar, esta forma de moverse, esta forma de mirar. Eso solo puedes hacerlo en el cómic, ¿no? Y en la literatura, claro, porque tú creas el personaje como tú quieres que sea, exactamente como tú quieres que sea. Y precisamente quería preguntaros, habéis hablado de vuestra influencia, ¿no? De vuestro trabajo como guionistas y como cineastas también, que tenéis esa experiencia con cortos, con otro tipo de trabajos que habéis realizado. A la hora de escribir un guión y escribir una novela, aparte del tema de los personajes y los arquetipos que apuntaba José, tú, Goretti, nos puedes decir un poquito desde tu punto de vista cuál es la diferencia. La diferencia entre un guión y una novela. Bueno, desde luego en un guión, como su nombre indica, es una guía y luego todo eso va a ser rellenado por otros profesionales. Por ejemplo, va a venir un director de arte que va a hacer una iluminación, va a venir un iluminador que va a hacer una iluminación, el director de arte va a hacer el vestuario, los decorados, los actores van a venir y van a poner todas las emociones y el rostro, además, a tus personajes. O sea, todo eso va a ser completado por un equipo con imagen real. Y en cambio, en el caso de una novela, todo ese trabajo lo tienes que hacer tú. Tú tienes que describir las emociones que un actor le daría a tu protagonista o a tus otros personajes. También tienes que contar la iluminación. O sea, en nuestra novela creo que hay bastante dirección de fotografía. O sea, se describe bastante la luz, si hay claroscuros, si está atardeciendo, etcétera. Y bueno, precisamente yo he hecho dirección de fotografía, por ejemplo, y intentábamos contar mucho la luz, lo que se ve del paisaje, porque intentábamos también ser muy visuales, viajar. O sea, creo que es una novela bastante de viaje. Sí, cinematográfica total. Sí. También en el tratamiento de la acción, ¿no? O sea, es de atrapar al lector desde el primer momento y con estos, no sé, pues de repente pues una acción, un clímax, una descripción, vais un poco alternando, ¿no? También. Sí, claro, eso quizás sí que es una influencia directa de ser guionistas. Los guionistas siempre intentamos enganchar, es nuestro principal objetivo, y que el espectador, en este caso el lector, no pierda la atención. Y siempre pues acabamos una escena en alto, digamos, muy arriba, para que tengas muchísimas ganas de leer lo siguiente. Y claro, parte de eso es el movimiento, la acción, pese a que nuestros protagonistas son más bien antihéroes. O sea, hablamos de un hombre con 2 bastones y de una mujer, una medium que es ciega. O sea, serían 2 personas que realmente tendrían mucho problema de movilidad, pero aún así le hemos hecho moverse por los tejados, por los subterráneos, les hemos empujado a no parar. En ese sentido, hay otra cosa muy muy importante a la diferencia del guión, que es el presupuesto. En la novela tú puedes meter toda la cantidad de gente que quieras, todos los decorados que quieras, todo el vestuario que quieras. En el guión, sobre todo en España, es imposible, ¿no? Parte siempre de unos recortes de presupuesto, que tú no puedes hacer todas las localizaciones que quieras, en todos los salones del palacio que quieras, con toda la gente que quieras.
no puedes meter 200 carruajes en la Puerta del Sol, aquí lo puedes hacer todo. Uh-huh. Eso es muy interesante. Para nosotros fue un alivio, porque estamos acostumbrados a trabajar con muy poco dinero. Una liberación, una quizá, liberación, ¿no? O sea, sí, la libertad de poder... De poder hacer lo que quisieras, donde quisieras. Sí. Ya que me habéis empezado a hablar de los personajes, vamos a ello. Vale. Son personajes, como decíais, muchas veces contradictorios, ¿no? Con luces y sombras, ¿no? Pues encontramos, como decía Goretti, con la invidente vidente, ¿no? que sería la divina Elisa Polifeme. ¿Cómo es? Bueno, Elisa es muy maravillosa, ¿no? Es muy hermosa, muy distante, es un poco el arquetipo de mujer romántica. Y sin embargo hemos intentado hacerla humana también. Al principio cuando la escribimos, cuando la definimos, nos había quedado un poco quizás demasiado un ideal. Y entonces, bueno, la hemos trabajado para que tenga... Es una mujer, es una medium, realiza sesiones espíritas, que es como se llamaban las sesiones espiritistas, porque acaban de llegar a Madrid y eran una moda aristocrática. Les encantaba pues a la gente muy rica en sus grandes salones juntar a sus amigos y claro, era súper emocionante traerte una medium y que convocase a los espíritus del más allá. Entonces pues con el miedo, las luces bajas, todo aquello era muy emocionante. Pero ella, todo el ambiente que hay alrededor de ella es frívolo, pero ella pasa mucho miedo porque realmente es una medium y realmente abre unas puertas que ella no sabe dónde le van a llevar. Entonces es una persona intuitiva, sensible y es muy, muy miedosa porque evidentemente vive en un mundo, nos ocurriría a nosotros también, en el que no es fácil diferenciar qué cosas son del inconsciente, qué cosas son miedos tuyos que te has inventado y qué cosas... son de algo que no comprendes y no puedes controlar y que puede ser real, ¿no? O sea, mantenemos bastante la realidad, el miedo. Además, es bastante bonito porque en esta época no se había todavía inventado, iba a decir, bueno, no se había descubierto todo el tema del psicoanálisis, pero ya estaban todos estos miedos y deseos estaban ahí como una bomba a punto de estallar. Por eso sale mucho en la literatura, ¿no? Había muchas pulsiones reprimidas, digamos, y había mucha mezcla también entre la ciencia y la superstición. Estaban llegando estas nuevas ciencias, se llamaban nuevas ciencias, tipo el espiritismo, y todavía no se sabía porque, bueno, también estaba el magnetismo, en fin, la frenología, ciencias algunas han acabado como pseudociencias y otras han acabado como ciencia y no se sabía bien cuál era la frontera, qué era científico y qué no lo era. Entonces Elisa, volviendo a Elisa, no es considerada un tema de superstición estas sesiones espíritas, sino un poco un tema científico. O sea, son reuniones cultas y hay muchos intelectuales de la época que daban valor de ciencia al espiritismo. Sí, el otro de los protagonistas, que es Leónidas Luzón, también se mueve, ¿no?, entre esa ambigüedad, aunque desde el otro lado a lo mejor, exactamente, ¿no? Claro, es justo el opuesto, ¿no? Si Elisa encarna un poco el mundo inmaterial y el mundo sensible, Leónidas Luzón es el mundo de la tierra, es un tipo descreído, no cree en nada, es un antiguo investigador de falsos milagros, terminó por no creer en nada, un estudioso, un tipo científico, apegado a la razón, apegado al conocimiento, todo lo contrario a lo que ella encarnaría, ¿no? Un hombre apegado al mundo, sufre de grandes dolores porque tuvo poliomielitis de pequeño y entonces necesita 2 bastones para moverse. Y ya te digo, es un tipo muy apegado al mundo, ¿no? En ese sentido es muy interesante la relación entre ellos dos porque encarnan lo que tú dices, ¿no? Los dos lados opuestos de la misma moneda. La ciencia y la creencia se hacen necesarias juntas para poder resolver este misterio, ¿no? El misterio del que habla la novela. Ellos se van a ver obligados a trabajar juntos, a colaborar juntos para resolver el misterio. Que son al fin y al cabo también 2 personajes malditos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Cada uno con su maldición, ¿no? O, no sé si no vamos a despelar mucho más, que si no... No, pero tienes razón, son lo que decía Goretti, ¿no? Son personajes malditos y son los perfectos antihéroes. Sí. Son
aquellos dos personajes en los que nadie creería para transformarlos en héroes y ellos se ven obligados a transformarse en héroes. Luego está, claro, el malo malísimo que es el Conde del Fierro, que estaba inspirado, ¿no?, en un personaje real. Sí, en el Marqués de Salamanca. Pues el Marqués de Salamanca ha sido un personaje muy importante en Madrid. Todo el mundo conoce el barrio de Salamanca. Y bueno, hoy en día todavía es un barrio, digamos, del dinero, un buen barrio. Y en ese momento fue construido para alojar la nueva burguesía, los nuevos ricos. Y bueno, el Marqués hizo un gran negocio con todo esto. Entonces es un poco la época... ya te digo que aunque estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando también de hoy en día. Es la época en que empezó pues un poco la crisis en la que estamos ahora, inmobiliaria, etcétera. Él se la inventó prácticamente, él, y también se inventó el prácticamente pelotazo. El tema, la cultura del pelotazo, porque salió con Isabel II. Isabel II invirtió en el ferrocarril, que es donde hicieron su fortuna. Ella fue la que le nombró marqués. Entonces, bueno, ahí empezó la alianza entre el poder y el dinero. Y nos pareció perfecto para crear un villano. No quisimos utilizar su nombre, pero nos hemos apegado mucho a acontecimientos de su vida y en realidad está bastante calcado. Hay otro personaje sin el cual, pues claro, no tiene mucho sentido la novela y que no sé hasta cuánto podéis contar para no destrozarla, que es Nadia, ¿no? La mujer sin alas. Que hable José. Sí, Nadia es así como la tormenta es el punto de partida, Nadia es un poco el motor que mueve a los personajes, ¿no? Porque en relación a ella está toda esta investigación. Es un personaje, es una chica que aparece en esta tormenta, en mitad de esta noche de tormenta, aparece como por arte de magia, después de la caída de un rayo, en mitad del patio de la cárcel del Saladero. Nadie se explica cómo ha podido llegar allí, no viene de dentro, no viene de fuera. Y bien, encuentran en sus omoplatos 2 cicatrices, ¿no? Como si le hubieran quitado las alas. En este ambiente de creencia y superstición, todo el mundo cree que es un ángel caído, ¿no? Que es un demonio, o sea, un ángel que lo han transformado en demonio y que ha escapado del cielo. En fin, no saben qué puede ser. Y en este sentido, Luzón, por ejemplo, el que es protagonista, que es el hombre descreído, trata de averiguar cuál es la verdad que está detrás de toda esta historia de esta chica que nadie sabe quién es, ¿no? Ni de dónde viene. Hay otros muchos personajes que no vamos a seguir pues describiendo, pues porque no tenemos tiempo para ello, pero también hay otros que son personajes reales que aparecen en la novela, quizá como cameos, que, bueno, aparte de Isabel II, hay literatos como Bécquer, Galdós. ¿Por qué habéis introducido estos personajes? Porque eran importantes en la época, eran gente que estaba por allí, es curioso, porque en una época en la que no se leía demasiado, todo el mundo conocía a Galdós, por ejemplo, era un tipo ultra conocido. A su muerte en Madrid, el entierro recorrió Madrid y fue una cosa multitudinaria, ¿no? Entonces, estos personajes están muy presentes en la época, ¿no? Recordemos que Madrid es un sitio muy pequeñito, es una villa rodeada por una valla que no podía crecer. Y en realidad había muy poca gente, no era la ciudad que conocemos hoy, que es muy difícil encontrar a alguien. En aquella época era muy fácil codearte con Galdós, con Bécquer, con el Marqués de Salamanca, con personajes conocidos, ¿no? Y luego nos hacía gracia encontrarnos estos cameos, ¿no? Esta gente que aparece por aquí y sueltan 2 frases y son, bueno, sabes lo que van a hacer, y es curioso qué cosas que están haciendo en este momento están preparando las cosas que van a hacer luego, ¿no? A mí me da la impresión de que hay un gran trabajo de documentación histórica, porque, bueno, aparte de todo lo fantástico que tiene la novela, pues se contrarresta con un costumbre, o sea, la descripción costumbrista del Madrid. Incluso hay fotos de la ciudad, hay un narrador omnisciente que va contando incluso cómo va a ser esa ciudad en el futuro. ¿Cómo habéis hecho todo ese trabajo? Pues bueno, Madrid quizás es un personaje muy importante de la novela, es uno de los protagonistas. Y nosotros no somos madrileños, ninguno de los dos, pero vivimos aquí desde hace bastantes años y todavía conservamos la fascinación que
que nos dio cuando llegamos, y parte de esa fascinación es que quizá un madrileño de verdad nacido aquí no la pueda entender, pero creo que todo el que viene de fuera lo nota, es la fascinación por el pasado. Tú vas caminando por Madrid y vas caminando por la Puerta del Sol y allí fueron los fusilamientos del 2 de mayo, o bueno, vas viendo diferentes edificios y es esa sensación de que hay muchas épocas pegadas por donde vas paseando, sobre todo por el centro de Madrid. No sé, yo tengo siempre una sensación fantasmal de que toda la historia está aquí concentrada en una zona muy pequeña que es el Madrid Centro, porque como decía José, era todo muy pequeño antes, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido curiosidad. Claro, tú ves como las capas exteriores y siempre querrías despegarlas. Y en este caso hemos cogido esta época del siglo XIX y hemos pues despegado lentamente todas las capitas. ¿Cómo ha sido eso? Pues bueno, con libros, viendo también fotografías que nos inspiran mucho. Películas, bueno, blogs históricos hay, todo lo que puedas, ir al sitio y estar ahí y verlo. Y bueno, sí que, aunque no seas de Madrid, creo que hemos creado una especie de ciudad casi inventada también, aunque todo el rato tiene este enganche con la realidad. Y no sé, hemos conseguido dibujarla y transmitir, yo creo, esa pasión. Tiene que estar mucho en este libro porque nosotros la tenemos, ¿no? Sí, hay una mirada, además, que tú decías, esa mirada costumbrista. Nos interesaba mucho darle una vuelta de tuerca y coger el Madrid de Galdós y transformarlo en el Londres de Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces transformar el Madrid que todos conocemos de Galdós, de Fortunata Jacinta y todo esto, transformarlo en un Madrid diferente, ¿no? Más misterioso, más peligroso, como era en la época, era muy peligroso. Nadie salía de noche, en fin, no había luz por la noche. Entonces todo eso nos ayudaba mucho en este ambiente de misterio que estamos intentando crear. Bueno, ya no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría antes de despediros preguntaros por el proceso creativo, cómo es escribir una novela entre dos, ¿no? Porque bueno, aunque estáis acostumbrados a trabajar los dos juntos, ¿no?, en los guiones, pero me gustaría que contarais un poco cómo es esa experiencia de escribir una novela entre dos. Y discutís mucho, cómo funciona. A matarnos. Discutimos. Pues bueno, como efectivamente como guionistas ya venimos acostumbrados, en cine sí que es súper normal, las parejas creativas súper normales, eso, Berlanga y Azcona, una emblemática, ¿no? Y hacemos lo mismo que hacían ellos dos, de hecho, ellos quedaban en bares, nosotros también. No es que nos queramos equiparar al señor Berlanga y al señor Azcona, pero sí, quedamos en bares también, decidimos un poco cómo va a ser la trama. Intentamos disfrutar esa parte mucho, o sea, decir, pues va a pasar esto, y qué tal. Claro, si vamos pasa descubriendo esto la novela a medida que la vamos imaginando, ¿no? De repente decimos, pues tal personaje puede hacer esto, pues mira, eso está muy bien. Uno y otro nos vamos haciendo de sparring, ¿no? Y dándonos apoyo y sorprendiéndonos con las ideas que aporta el otro. Sí, cuando estás ahí en ese proceso es súper bonito porque es como si estuvieran las musas contigo, o sea, se produce algo, una especie de corriente creativa entre los dos, que creo que no ocurre si escribe una persona sola. O sea, hay como algo cuando trabajan dos personas juntas y están unidas que es fenomenal. Es como si le abrieses, ya te digo, la puerta a... Y luego nos repartimos el trabajo. Tú haces esta escena, yo hago esta escena, y luego nos la vamos pasando el uno al otro, corrigiéndonos el uno al otro hasta que queda una escena que es no exactamente la que habíamos pensado porque ha pasado por las manos de los dos, ni el estilo de uno y de otro porque ha pasado por el estilo de los dos y se ha creado una cosa que es diferente, ¿no? Pero es muy interesante lo que dice Gore de asistir a la novela como si la escribiera otro, ¿no? A mí hay cosas que escribe ella que no habíamos hablado y me sorprenden como lector y me hacen el proceso mucho más rico que si la escribiera yo solo, que lo sé todo de la historia y no me sorprendo a mí mismo, ¿no? A mí ese proceso me encanta. Somos cada uno el primer lector del otro siempre, claro, eso... Y nos animamos mutuamente. A ver, también es cierto que escribir si no es un proceso muy solitario y siendo dos, pues mira, mucho mejor, más... ¿Pero es todo buen rollo o hay momentos así de discusión, de decir, no, yo quiero que haga esto? No, hay momentos en los que efectivamente no llegamos a un acuerdo porque somos dos personas diferentes y tenemos puntos de vista diferentes. Lo que pasa es que siempre creo que nos hemos acostumbrado a que no prime el ego, sino prime la historia.
Y llega un momento en que dices, esto es lo mejor para la historia, esto es lo mejor para el personaje, esto es lo mejor para lo que queremos contar. Y creo que sabemos bastante bien diferenciar lo que es nuestro ego de lo ideal. Y estamos muy acostumbrados porque venimos del mundo del cine, estamos muy acostumbrados a que nos critiquen el trabajo y nos lo echen por tierra y que todo lo que hayamos escrito no valga para nada, reempezar de cero, esto no funciona, esto hay que cambiarlo. No nos da mucho miedo el borrar, el reempezar a escribir, el tirar cosas a la basura. Sí, de la novela, o sea, imagínate, ya la ves gruesa, pues ponle como 4 veces más, ha sido eliminado, claro. Sí, a ver, que es que no me acuerdo de cuántas páginas tiene, pero son más de 500. Sí, son más de 500, tiene una letra muy grande, que a mí me gusta porque leo fatal, pero sí me parece que en papel eran 300 y pico páginas. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tardasteis en escribirla? Pues el proyecto en sí son 10 años. Porque empezó siendo un proyecto para serie de televisión, aquello evolucionó, lo transformamos en novela. El proyecto de la novela como tal, 2 años. Uh-huh. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Trabajando a full time, sí. Vamos. También es que ya hemos creado como un mundo, también una vez que te metes ahí, hemos creado, sí, realmente pensamos incluso sacar más novelas dentro de este mundo porque ya nos hemos hecho con él. Los personajes también, cada uno de ellos tienen un pasado, tienen un futuro. Vamos, o sea, que va a haber segunda parte. Ojalá. Bueno, pues Goretti Irisarri y José Gil Romero, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para presentarnos Caen estrellas fugaces. Y bueno, pues nada, esperamos que si hay segunda parte vengáis también a presentarla. Muchas gracias. Gracias.